La Moquila de Moraga se muda a Manhattan. El colaborador del presidente vuelve a la diplomacia frustrado por no ser ministro de Exterior. La Moquila de Jorge Moraga se muda a Manhattan y es movimientos ha generado múltiples especulaciones. El colaborador más cercano del presidente del gobierno desde hace 14 años y su poderoso chef de gabinete desde que llegó a la Moncloa deja el laberinto de la política nacional y la maniobra en la sombra que tanto ha disfrutado desde su mitificado despacho por el cargo de embajador de España en Nación Unida. Moraga est diplomático y retorna así, a los 52 años, a una carrera que apenas ejerció tras constatar que su jefe y protector, Mariano Rajoy, no premiaba su desvelo en la última formación de gobierno con el puesto que anhelaba de ministro de Exterior. Justo el día después de la pasada elección en Cataluña, 22 de diciembre, Rajoy anunciaba que su jefe de gabinete había sido nombrado embajador de España en la ONU, uno de los destinos más rimbombantes y mejor considerado de la carrera diplomática, con un sueldo de 1.200 €000 al año y una mansión como residencial junto a la Quinta Avenida y Central Park en Nueva York, cuyo alquiler asciende a 82 €0,54 al mes. Premio Senado para cualquier diplomático pero que parecía menor extraño para el perfil de Moraga, al que se cinquième como un personaje en versión española de la emblemática série norteamericana House of Cards por su pasión por lo virtuoso del poder. El propio Rajoy aconsejó a los especuladores que renunciaran a las interpretaciones y aseguró que la mudanza de Moraga obedecía nada más que a razones personales. Explicó así que hacía un año y por tanto mucho antes de conocerse el pésimo resultado para el PP de las elecciones catalanas que no estaban siquiera ni imaginada. 4 escanos, tuvieron una conversación para replantearse su futuro tras un largo y apasionante periodo juntos. Desde que en 2003 Moraga pasó de colaborar estrechamente con José María Aznar a facilitar su agenda internacional al nuevo líder designado a dedo por el expresidente popular. Primero le sorteó la zancadilla del conflictivo Congreso del PP de Valencia, la dolorosa derrota electoral frente a José Luis Rodríguez Zapatero y ya desde 2011 todo lo marrón, rescate y puerta cerrada que se encontró desde la Moncloa. Nos ofrecieron mucha más explicación. Apenas mensaje muy básico como, la vida pasa y la cosa cambian o tocaba la retirada de la primera línea. A lo que conocen la personalidad de Moraga le pareció poca justificación. Y se lo presentó incluso como el chivo expiatorio del fracaso de la estrategia catalana, en la que en su día se vio en vuelto, y de Barcelona y ha sido diputado en 5 legislaturas, pero ahora la seguía desde un segundo plano cumpliendo las instrucciones marcadas por su jefe por la una responsable máxima de esa operación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, según diversas fuentes consultadas. En lo puesto clave del gobierno y el PP nadie achaca la culpa del más reciente varapalo electoral del PP en Cataluña a Moraga, territorio que apenas ha pisado tras exigir el candidato Xavier García Albiol mano libre para uno de su colaborador, Santiago Rodríguez, en el 19 de su campaña. La fuga américaine de Moraga interpreta, influente gouvernementale,
Como un retorno más que digno assure le gada proposition. Na trabalho fura de Espana ni antara de gestion. Trano conseguir la position de ministro d'extérieur en la ultima remodelación de gobierno que executó Rajoy en novembre de 2016. La misma fuentes asegurant que Moraga maniobró, como hicieron el ministro Íñigo Méndez de Vigo y José Ramón García, el responsable en el PP d'extérieur, en la semana previa para acceder a esa plataforma tradarse por segura la salida de José Manuel García Margallo, que había llegado ya a enfrentamiento crudo con la vicepresidenta Santa María por su gestión del desafío catalán. El propio Moragas ha confirmado que Rajoy le ofreció don ministerio, en este caso sanidad y medio ambiente, pero no exterior, que recayó en el perfil más de funcionario especializado, en Bruselas y en evitar trifulca de Alfonso d'Asti. El presidente escuchó al final en aquella crisis al ex-ministro de Capita don Margallo, que le requirió el nombre de su sustituto para evitar que le ganasen públicamente la guerra soterrada en la que había vivido toda su gestión frente a Santa María, Moraga y Méndez de Vigo, que habían querido dirigir a distancia su ministerio. Margallo logró evitar dar el relevo a Moraga pero no que la primera orden que recibió d'Asti de la Moncloa fuera desmontar el grupo Montserrat, o Barcina, que él se había inventado para contrarrestar internacionalmente, con catedrático y embajador, la intensa actividad externa de la Generalitat para promocionar el desafío independentista. Aquella estructuras echó en falta más tarde en la recta final del proceso catalán. Descartado de ministro d'extérieur, Moraga consultó con su entorno la otra oferta y le pareció entonces que tendría más capacidad de decisión e influencia preservando su despacho monclovita y no cambio de responsabilidad. Pero empezó a cavilar sobre si le había llegado la hora de buscar otro y objetivo. El desengaño con Rajoy le ayudó a imaginar otro plan. Su peso distinta plaza y pasado el último verano se decantó por renacer en Manhattan. El embajador actual en la ONU, Roman Neuersen, acababa su mandato en noviembre y la vacante coincidía con sus entresis su calendario vital. Su mujer, Palomate, es diseñadora de bolso y tiene flexibilidad laboral y la familia quiere volcarse ahora en facilitar la mayor posibilidad educativa a su hija adolescente.